Ok. Saben que quiero contarles una historia, ¿ven? Había un chico de pequeño siempre tenía un sueño, así como todos nosotros de pequeños tenemos sueños y tenemos anhelo. Así que este chico tenía un sueño, tenía un anhelo. El anhelo de este chico era ser como su padre. El padre de este chico se preguntaron ustedes qué sería, ¿no? Para saber el chico el sueño del chico. Saben que el padre era un pastor y él quería servir como su padre siendo un pastor. Sin embargo, los días fueron pasando, él fue creciendo, los años fueron avanzando y no se daban las cosas para que él fuera un pastor. Él tenía un hermano que se llamaba Teo y él le compartía o hablaba con su hermano, así como tal vez usted tenga algún hermano o algún familiar que le cuenta sus cosas, alguien muy cercano de su corazón, todos los sueños y los anhelos que él tenía. Y le decía que él no se sentía bien sin ser un pastor. Sin embargo, este chico tenía un talento, tenía un don. Era un pintor excepcional. Las obras que él hacía eran preciosísimas. Así que el hermano le dijo, pero aprovecha tu talento, aprovecha tu don. Trabaja desde allí. Así que el tiempo fue pasando y él fue conocido como este gran artista, Vicente Van Gogh. Y Vicente, cuando inició a trabajar en sus obras, llegó a tener tanta acogida en el mundo que fue muy famoso. Hasta el punto que los que estamos aquí, cuando escuchamos el nombre, más o menos sabemos, oh, ya sé quién es el nombre de esa persona, sus obras. Pero saben, Vicente, cuando escribía a su hermano Teo, le decía que él tenía todo eso, era muy reconocido, pero no se sentía bien sirviendo a Dios en eso. Saben que él vivía muy triste por ello, hasta el punto que él varias veces intentó suicidarse. Él intentó quitarse la vida en varias ocasiones porque sentía que no eran suficientes sus obras, sentía que no era suficiente la forma como él servía a Dios. Pero cuando él intentaba quitarse la vida, no lo lograba, no lo lograba. Un día él intentó hacerlo con un arma, pero tampoco lo logró. Quedó en un hospital. Y estando en un hospital, él escribe la última expresión. No fue un dibujo, sino una carta a su hermano. Y la carta decía, la frase que está ahí abajo que dice, la tristeza durará ¿para qué? Para siempre. Esa fue la última frase que Vicente Van Gogh le escribió a su hermano. La tristeza durará para siempre. Una persona que quería servir a Dios. Un chico que tenía sueños y anhelos como los que estamos aquí presentes. Una persona que conocía de quién es Dios y que tenía un talento, tenía un don, pero aun cuando tenía eso, él sentía que no era feliz. Saben, en la última obra que Vicente Van Gogh hizo, la última obra artística que hizo, él dibuja una iglesia. En esa iglesia que Vicente Van Gogh dibuja, no se ve una puerta. Algunos creen que la puerta está por atrás, pero en realidad él no hizo una iglesia con puertas. La pregunta que uno se haría es, ¿por qué Vicente no hizo una iglesia con puertas? ¿Por qué él hizo una iglesia sin una puerta? Y saben, algunos interpretan que según la historia de él, cuando conocen la historia, la biografía, sus sufrimientos, él nunca vio una iglesia con las puertas abiertas. O él vio un lugar donde se podía entrar y no salir, o si se salían, no salían con un cambio. Vicente Van Gogh vio una iglesia sin puertas abiertas. Yo no sé usted cuando viene a estos espacios o cuando llega a la presencia de Dios, cómo salen de allí, si es que logran entrar tan siquiera a ese lugar. Vicente Van Gogh nunca se sintió llegando directamente a la presencia de Dios. Por eso él no dibuja una puerta en la iglesia. Y a veces parece que nuestra experiencia cristiana se está relacionando con la de Vicente Van Gogh. Porque venimos a la iglesia, pero cuando salimos no experimentamos ningún cambio en ella.
Venimos a la iglesia, pero cuando nosotros llegamos acá sentimos que para nosotros está cerrada. Las personas están cerradas para nosotros. No hay una apertura. No sentimos un cambio, una transformación en nuestras vidas. Tenemos mucha intelectualidad religiosa, pero eso no nos ha llevado a un cambio en nuestra experiencia de sufrimiento y dolor. Nos sentimos heridos, cargados, y aún seguimos asistiendo a la iglesia con heridas, con cargas, y no logramos una transformación, un cambio, y aún la iglesia pareciera que está cerrada para nosotros. Parece que la experiencia cristiana de muchos es como la experiencia de la mujer samaritana. Cuando quería Jesús darle sanidad y libertad, ella le cambió el tema, no con otros temas triviales, se los cambió con la misma palabra, con religiosidad. Y a veces nosotros ocultamos nuestras heridas con la palabra. Qué interesante, ¿no? Ocultamos nuestras heridas, nuestro dolor, nuestra tristeza con la palabra, con religiosidad. Pero esa religiosidad o esa palabra no me lleva a la transformación o a sanar mis heridas. ¿Sabes? Jesús le tuvo paciencia a la mujer samaritana. Así como te tiene paciencia a ti y a mí. Conocemos mucho de la palabra. Conocemos textos bíblicos de memoria. Pero eso no nos ha ayudado a tener paz en el corazón. Y aún Jesús te tiene paciencia a ti. Aún Jesús me tiene paciencia a mí. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿O a qué venimos a la iglesia? ¿Qué venimos a encontrar nosotros cuando pasamos esas 4 paredes? O esa puerta que está abierta. Algunos de nosotros tenemos una negación tan grande que decimos, todo está bien. Pero de la puerta para afuera veníamos con amargura, con tristeza, ¿cierto? Veníamos con alguna preocupación. Pero cuando pasamos esa puerta, todo eso se dejó allá. Todo eso se dejó allá. Y ahora aquí somos otra persona. Es decir, pareciera que somos un poco bipolares, hablando en ese sentido. Porque afuera tenemos un sentimiento, pero acá adentro hay otro sentimiento. Porque hay que sonreír, porque hay que combinar con la ropa que tengo puesta. Qué pereza que me pregunten cómo estoy para yo tener que explicarle. Qué pereza eso. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no tenemos un cambio? Saben que una de las experiencias que tenemos que entender es lo que en realidad es la adoración. Adorar es un sacrificio, es entregar un sacrificio. Y sabes, en un sacrificio hay dolor, hay sufrimiento. Pero nosotros queremos ser como Caín, queremos presentar lo mejor de nosotros a Dios. Queremos venir acá con la mejor cara. Queremos venir acá con el mejor vestido, de tal forma que haya un contraste con la realidad de mi corazón. Pero Dios quiere que presentemos un sacrificio a Él cuando vengamos aquí a este lugar. Es duro el sacrificio porque es mostrar lo que realmente hay en mi corazón. Pero nosotros no somos transformados cuando estamos en este ambiente porque nosotros estamos adorando como lo hace Caín. Le presentamos a Dios nuestra mejor versión de la semana. Le presentamos a Dios la mejor versión de nuestra experiencia cristiana. No nos sentimos vulnerables frente a Él. ¿Y cómo Dios va a transformar lo que a Él no se le entrega? Cuando uno hace una adoración o un sacrificio, el sacrificio era consumido totalmente. Cuando alguien adoraba y llevaba el cordero, todo el cordero era consumido. Cuando nosotros entreguemos a Dios realmente lo que hay en nuestro corazón, solamente allí seremos transformados. Tal vez la respuesta a la pregunta, ¿por qué yo no experimento algún cambio cuando vengo a este espacio? Debiese ser porque yo no entrego la realidad de mi corazón. Y solamente le entrego a Dios lo que yo sé que yo puedo controlar y cambiar. Pero aún pareciera que no le hemos entregado todo a Dios. Ahí tenemos 3 experiencias cristianas. La primera experiencia cristiana es la del gran conocido que cantamos a través del coro de David. ¿Se acuerdan de David? Cuando llegó el profeta Natán y le dijo,
el hijo que tú vas a tener va a morir. Un niño inocente, quiero que se imaginen la escena. El niño inocente que no había hecho nada malo va a morir por culpa de mi pecado. Y entonces dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 12, tú lo puedes leer, que cuando David se presenta en esa primera condición, David inicia a orar y a ayunar por ¿cuántos días? 7 días. David no comía por 7 días. 7 días David estaba total y rotundamente entregado a la oración, a interceder, porque ya el profeta le había dicho que el hijo iba a ¿qué? A morir. David oró por ¿cuántos días? 7 días. ¿Y el hijo qué pasó con él? Murió. Y dice la palabra en 2 de Samuel que cuando el niño murió, David se levantó, David se bañó y fue al templo a adorar. Ahora quiero que nos imaginemos la escena. Imagínense, ustedes, David está 7 días orando para que su hijo no muera. El hijo que era inocente y que tenía que pagar las consecuencias del pecado de él. Durante 7 días David está clamando, rogándole a Dios que el niño no muera. 7 días sin comer. 7 días intercediendo para que eso que tanto él anhela ocurra. Pero después del 7º día, los siervos de hecho dicen, ¿y ahora cómo le vamos a decir que se murió el hijo? Porque si antes no comía y estaba vivo, ¿qué va a pasar ahora que el niño murió? De más que si decimos se pega un tiro o en ese tiro no hay un tiro, se pega un espadazo. Pero sabes, cuando David inicia a ver que ellos están como susurrando ahí, como chusqueando, ya se da cuenta que el niño ha muerto y David lo que hace es bañarse, cambiarse e ir al templo en ese mismo momento a adorar. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿cómo creen ustedes que va David al templo? ¿Será que él fue contento? ¿Será que David fue al templo saludando a todos? Dios les bendiga, qué alegría siento en mi corazón. Dios me ha... ¿Será que ese fue el sentimiento que David llegó al templo? El Salmo 51 del 16 al 17 nos muestra realmente la experiencia de David y cómo David se presenta al templo. Cuando David está en el templo, el salmo más hermoso que existe para mí personalmente, lo escribe David en un momento de experiencia, de dolor, cuando entra al templo a adorar. Y entonces David nos dice a ti y a mí lo que realmente a Dios le importa cuando vamos a adorarle a Él. Y Él dice en el Salmo 51, lo que tú nunca rechazas, oh Padre Celestial, es un corazón o un espíritu, ¿qué cosa que? Contrito, humillado, quebrantado. Dios nunca va a rechazar que tú te presentes a Él tal cual tú estás en el momento. Dios nunca lo va a rechazar. Dios puede rechazar muchas cosas en la adoración. Porque si el texto dice que lo que Él nunca rechaza es eso, significa que hay cosas que sí rechaza. Y lo que Dios rechaza es que nosotros vengamos al templo con amargura, con ira, con odio y sonriamos a todo el mundo como si todo estuviera bien. Y salgamos del templo y nunca le dijimos a Él en una oración de toda la jornada, ayúdame o te entrego mi rabia. Te entrego mi dolor. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no me transforma? David se presentó al templo y solamente en ese momento él encontró la respuesta. La otra experiencia la comentó ahora el momento de oración que tuvimos. Ana. Primera de Samuel capítulo 1 nos dice que Ana estaba con
orando con amargura. Ana fue a orar ¿con qué? Con amargura. Ana fue a ese día a la iglesia y ella fue con rabia, con amargura. Y así fue a adorar con amargura en su corazón fue Ana. Era tanta la impotencia, tanta la rabia que sentía ella por lo que Penina le hacía, que ella fue ese día al templo a orar, pero con rabia, con amargura. No le importó que dijeran que estaba borracha. No le importó lo que la gente dijera, porque nosotros a veces nos preocupamos. ¿Y qué va a pensar la gente cuando yo llegue con esa cara de 38 largo a la iglesia? Y a veces nos preguntamos, ¿y qué va a pensar la gente cuando me vea a mí, por ejemplo, allá echando lágrimas en la iglesia? Y no le entregamos a Dios lo único que nosotros nunca podemos cambiar. Pero dice el texto que cuando Ana le entregó eso a Dios, nunca más volvió a estar triste. Y la otra experiencia es la del libro de Job. En menos de un día, Job perdió todo. Una persona que usted se imagina, usted está aquí y le digan, primero lo llama el jefe y le dice, como me acuerdo que me pasó a mí, don David, ¿usted sabía que una semana atrás usted salió y usted se quedó sin trabajo? Que hace 7 días usted está sin trabajo. O sea, yo estoy supuestamente en mi primer día de vacaciones, ¿no? Y me dicen, Davison, ¿cómo está mi profe? Dios lo bendiga. ¿Usted sabía que usted hace 7 días está sin trabajo? Se le acabó el contrato. Y después te llamen de otra parte. Hola, mi querido hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mira que esa moto que está allí, un terremoto vino y eso la devolvió chicuca, eso no quedó nada. Después me llama el vigilante, don Davidson, el terremoto que pasó, su casa también que eso quedó nada. Después me llama mis hermanos, Paisa, porque a mí dicen Paisa ya. Paisa, mi mamá ya murió. Eso, el terremoto ya quedó encerrada y la mató. Y después venga Marisita y me diga a mí, me voy de aquí, usted no tiene nada, usted no sirve para nada. Me voy para de mi mamá. ¿Se acuerda la llamada que le hicieron del trabajo? Yo también hace 7 días ya tenía otra vida. ¿Quién soporta esa cantidad de noticias? Y no fueron cada año, no fueron cada mes. En un mismo día llegaron todas las noticias. Era un hombre muy rico, el más rico de aquel entonces, podríamos decir. Todos sus hijos mueren. Y eso que yo no tengo hijos, pero imagínate la experiencia de un padre que todos sus hijos, y no eran uno, no eran dos, no eran tres, eran muchos hijos que tenía él. Todos sus hijos muerten. Tú de la noche a la mañana, tú en un palpar del ojos, tú pierdes todo. Pero dice Job capítulo 1, verso 20, que está ahí, que Job se raspó la cabeza y se postró ¿a qué? A adorar. ¿Cómo creen ustedes que adoró Job? ¿Saben cómo Job adoró? Léanse en todo el libro de Job, porque todo el libro de Job es una oración realmente interrumpida por 3 amigos. Todo el libro de Job es una oración interrumpida por 3 amigos preocupados por su amigo. Por eso Jesús o Dios en ese contexto, Él bendice a Job y desaprueba ¿a quién? A los amigos. ¿Cómo se presentaron esos 3 hombres? Esas 3 personas. Personas que habían perdido cosas. Pero la experiencia de David no queda solamente en la pérdida. Porque recordemos que cuando David pierde a ese niño,
y él va al templo a adorar, Dios le dice, ya tranquilo, vas a tener otro niño llamado Yeyita, que significa el amado de Dios, y es al que conocemos como Salomón. Job también sufre una experiencia, pero Dios lo consuela en la adoración. Todas estas personas recibieron una transformación en su carácter porque en la experiencia del dolor no se reservaron nada. No dejaron el sentimiento fuera del templo. A veces uno viene peleado de la casa, ¿cierto? Con alguien, o cuando uno, por ejemplo, vive en pareja, ¿cierto? En familia, uno viene peleado. Y acá, Dios le bendiga, feliz sábado, hermano. Y uno con el otro queriéndose como matar y comer el muerto. Pues después ya no tiene que le digo, que 7 días ya. ¿Saben? Hay una matutina de Oswald Chambers que dice lo siguiente: lo que nuestro Señor quiere que le presentemos no es nuestra bondad, no es nuestra honestidad o nuestros esfuerzos por hacerlo mejor, sino el pecado real y cabal. Eso es lo único que Él puede tomar de nosotros. Y lo que nos da a cambio por nuestro pecado es su justicia real y cabal. Muchos de nosotros queremos presentarnos a Dios de una forma perfecta. Y si yo me presento a Dios de una forma perfecta, ¿qué va a cambiar Él si estoy perfecto? Si yo me presento a Dios de una forma inquebrantable, ¿qué va Él a corregir o a reconstruir? En la adoración uno siempre reconoce que hay algo superior a uno. Cuando yo adoro algo, yo reconozco a través de la adoración que hay alguien mucho mayor a mí, que tiene más poder sobre mí, que es más importante que lo que yo soy, que es más grande que yo inclusive, y que mi problema y que todo lo que a mí me pueda pasar. Y la adoración es lo que nos transforma a nosotros, porque cuando uno adora algo, eso es lo que más contempla. Uno no adora lo que uno dice que adora, sino lo que más contempla. Repito, uno no adora lo que uno dice que adora, sino lo que yo más contemplo. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es lo que yo más contemplo? A veces lo que uno más contempla es sus seres queridos. A veces lo que uno más contempla es su trabajo. Y sabes, la adoración es lo que lo transforma a uno. Es decir, que como yo más contemplo a mi familia, yo más me parezco a mi familia. Como yo más contemplo el ambiente laboral, yo más me parezco a mi trabajo. Como yo más contemplo a mi hijo, yo me parezco mucho a mi hijo. ¿O tú por qué crees que los niños a veces se parecen mucho a su entorno? Porque es lo que más contemplan. Uno no adora lo que uno dice con la boca que uno adora, sino lo que yo más contemplo. El problema es que cuando uno se contempla lejos de Dios, uno se ve perfecto, uno se ve bien. Uno se ve bien, uno se ve que no le falta nada, porque tengo a Dios, entonces no me falta nada. Pero en la experiencia real, aún venimos mucho tiempo a la iglesia y aún no hemos sido transformados. ¿Sabes por qué? Dice lo siguiente. Camino a Cristo, página 564. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfecto que os veréis. Dice que esa misma página lo siguiente. Entre menos cosas dignas de estima encontremos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza de ¿quién? De nuestro Salvador. Una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia aquel que puede perdonarnos. Y cuando nosotros comprendemos nuestro desamparo, nos esforzamos por seguir a Cristo. Él se revelará con poder. Cuanto más nos impulse hacia Él y hacia su palabra, una mejor visión tendremos del carácter de nuestro Redentor y a mejor plenitud reflejaremos su imagen. Y dice allí,
toda herida produce un fruto si no hay ¿qué? Perdón. Cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada, todavía no había sido sanada del corazón. Solamente había sido sanada ¿qué? De su mal físico. Pero Jesús nunca le dio a una persona sanidad física sin antes darle también sanidad ¿qué? Espiritual. Y ahora Jesús le pregunta, no porque él no sepa quién haya o quién lo haya tocado. La pregunta que tenemos que hacernos en esa ocasión es, ¿por qué Jesús hace pregunta cuando él ya sabe la respuesta? Y a veces las personas se dicen, ¿yo para qué oro? ¿Para qué le digo a Dios lo que estoy diciendo si él ya lo sabe? ¿Sabes por qué él hace preguntas? Porque él quiere que miremos a la única parte que él realmente puede cambiar y transformar, y es nuestro corazón. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién me ha tocado? Es porque la mujer quiere que se vea hacia adentro. Cuando Jesús le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estáis? ¿Sabes tú que sabía él dónde estaba o no sabía? Jesús siempre quiere que nosotros nos encontremos con la verdad. Cuando tú te encuentras y te confrontas con la verdad, es la única forma que tú encuentres sanidad. Pero el diablo te tiene a ti y a mí engañados y te dice, no te preocupes que Dios ya lo sabe todo, no se lo cuentes. No tienes que orar porque ya lo sabe. Cambia esa cara y ve a la iglesia diferente, no muestres también lo que tú eres. Y venimos sonriendo a la iglesia, alegres, saludando a todos y por dentro madreando a todo el mundo. Y a veces la persona, oh, Dios te bendiga, Valentina. Como me cae mal. Esa semana discutíamos algo con Marisita y nos preguntábamos cómo uno expresar su ira, su enojo con otro sin que haga daño al otro, pero que realmente muestre que estás disgustado por algo. ¿Cómo tú mostrar tu enojo, tu rabia con otra persona sin afectar al otro, pero que sí se dé cuenta que algo es molesto? Y es la experiencia que encontramos en la palabra de Dios. Porque la palabra dice en 2 de Corintios que debemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 10, 4 y 5, muy bien, ahí está. Y dice la palabra que cuando yo llevo todo mi pensamiento, entonces Él hará algo. En Efesios 4:31 nos dice, 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo. Vamos a leerlo para que ustedes comprendan la profundidad del texto. Efesios 4, el versículo 25, para que lo comprendamos bien. Efesios 4:25, allí está la respuesta. Y vamos a entenderlo de una forma muy clara. Efesios 4:25, antes de Filipenses y después de Gálatas, allí lo podemos encontrar. Dice Efesios 4:25, y sigo leyendo los textos siguientes. ¿Estamos todos allí? ¿Ok? Dice Efesios 4, el que lo encontró, páselo al que está al lado para que... página número de la Biblia que tiene Roger, ¿qué página dice abajo? 913, los que tienen de la Biblia que tiene Roger, página 913. 4:25. Dice lo siguiente, sigan conmigo la lectura, por favor. Dice, por eso desea ¿qué cosa? La mentira. ¿Saben? En la Biblia, la mentira no es una palabra, es una persona. En la Biblia, la verdad no es una palabra, es una persona. Por eso, cuando tú hablas una palabra, en realidad tú estás diciendo con qué persona estás conectada. ¿Ok? Es decir, que cuando yo a mi prójimo le digo,
una palabra mentirosa, en realidad yo estoy diciendo que aún mi herida no ha sido sanada y por eso el fruto que ella da es una mentira. Me explico. Es que vos sos una inútil. Cuando yo miro la palabra, me doy cuenta que nosotros, según Isaías 43:4, dice que somos de gran estima, que somos honorables. Si yo le digo a alguien, vos no servís para nada, eso es una mentira. Y cada palabra que nosotros decimos dice con quién estamos conectados. Porque en la Biblia la verdad y la mentira no son palabras, son personas. Sigue diciendo acá, hable la verdad cada uno con su qué. Porque somos miembros los unos de qué. Si es Onejai, ¿qué dice ahí? El 26. Bueno, el de ustedes es otra versión, qué pena. Airaos, ¿pero qué? ¿Qué significa eso? Lo que estamos preguntándonos, ¿cómo uno enojarse sin dañar al otro, pero que sí se dé cuenta que estamos enojados? Aun cuando ahí no dice mucho, ¿no? Porque ahí solamente dice que hay que hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. ¿Ves? Ahí dicen lo que hay que hacer, pero no dice cómo hacerlo. No está la estrategia o el paso a seguir. Sigamos leyendo. 27. Ni deis lugar que el que robaba no robe más, antes trabaje y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar a qué. Y el 29 nos está ahora diciendo una forma como podemos hacer las cosas y es ninguna palabra que o mala salga de vuestra boca. Ninguna. ¿Cuántas son ningunas? Cero palabras necias, cero palabras corrompidas, cero palabras malas salen de tu boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor me está diciendo a ti, si vos hablas una mala palabra, es porque le has dado lugar al diablo. Por eso ninguna palabra puede salir, porque la forma como la palabra se produce es porque ya hubo un procesamiento de pensamientos que fueron digeridos y gestionados en emociones y se transforman ahora en palabras y conductas. Y el Señor me está diciendo a mí ahora, ninguna palabra salga, sino la que sea, ¿qué cosa? Buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Aún mi enojo debe dar gracia al que escucha. Cara, ya tenemos, ¿no? Y ahora viene la parte muy interesante, verso 30, que es donde me quiero concentrar. Y no entristezcáis al Espíritu, ¿qué? Uno se pregunta, ¿cómo se entristece al Espíritu Santo? Y el verso siguiente tiene la respuesta. Dice allí, libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Repito, a ver, me dice a mí, no entristezcan al Espíritu Santo. Ustedes tienen que librarse de la amargura, librarse del enojo, pero es librarse con el otro. Repito, uno se libra con el otro. ¿Sí ves? No es con el otro. Porque si tú sigues leyendo en el libro de Efesios, te vas a dar cuenta que él te dice, Filipenses 4, porque es las mismas cartas, él te va a decir en el capítulo 4, versículo 6 y más adelante, que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te guardará a ti la incompleta, ¿qué? Paz. Isaías también nos dice, capítulo 65, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo pregunto, ¿saben los demás lo que pensamos? Pero nosotros
pensamos en cosas malas, ¿sí o no? Y dice la palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y la respuesta que yo encontré fue, yo no puedo hablar con ella hasta que mi pensamiento no cambie y mis sentimientos no cambien. Y después que ya estoy en completa paz, voy y le hablo. A veces la completa paz se demora unos días. ¿Sí me hago entender? A veces la completa paz se demora unos días. Y mientras llega la completa paz, yo tengo que luchar con mi viejo hombre para que no me gane la carne y no diga una mala palabra. Y es la forma como Dios lo transforma a uno, no guardándole nada a él, a él. Pero si yo le cuento mi rabia, mi enojo a otras personas, ¿tú te imaginas que ella le cuente a la mamá la rabia que tiene con Sebastián? Cuando ella vea a Sebastián, ¿qué va a decir? ¿Sí me hago entender? No, ella no dice nada, pero sí lo piensa, ¿no? Eh, y nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Porque la amargura, la rabia, no la sacamos con Él. ¿Tú crees que Job, él fue a adorar contento? De hecho, Job maldijo a Dios. Job se enojó tanto con Dios que llegó un momento que él casi que le dijo una maldición a Dios. ¿Pero a quién se la dijo? A Dios. Ana estaba amargada. ¿Sabes con quién? Con Dios estaba amargada. Y dice el texto que cuando terminó de orar, nunca más volvió a estar triste. David no comía, pero cuando terminó de orar, voy y comió. Lo que les quiero decir es que cuando uno persevera en Dios, Él es el único que nos va a transformar. Pero si yo le expreso mi herida a una persona, la llaga seguirá podrida. Y quien lo ve ahí que predicando el flaco es el largo. Y hablando de familia, y mira la comunidad de la familia de él. ¿Sí me hago entender? Nosotros creemos que adorar se ven los frutos, pero los frutos son un producto de la adoración. Es decir, cantar, predicar, servir, son consecuencias de la adoración. No nos preocupemos tanto por los frutos, sino por la raíz, por el corazón. Y por eso dice acá que todas estas personas, cuando estaban en su experiencia de dolor, en su herida, había una palabra en común en la Biblia, y la palabra es esé. Esé es una palabra tan difícil de explicar como lo es amor. Hay unas preguntas que uno se hace siempre cuando está sufriendo pérdida o herida. Y esas preguntas son, ¿dónde estabas tú, oh Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué me sucede esto? Son las preguntas que uno siempre se hace cuando ha sufrido pérdidas o hay dolor. Y la respuesta a esa pregunta no es algo intelectual. La respuesta es fe. Y fe significa presencia, presencia de Dios, a través de un amor misericordioso. ¿Sabes? Lo que tú y yo debemos entender es lo siguiente. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, 3 veces hizo una oración y es, ¿hay alguna otra forma de que yo muera? 3 veces Él la hizo. ¿Hay alguna otra forma? Y la respuesta es no.
El ángel le mostró en ese momento a Jesús las personas que podrían salvarse a través de su sufrimiento. El Padre le reveló a Jesús tu sufrimiento y mi sufrimiento. Y Él por eso estuvo dispuesto a morir, para tomar tu dolor, tu herida, tu carga, tu preocupación. Y lo que tú necesitas en este momento es la presencia, pero la presencia de Dios en tu corazón. ¿Sabes? La presencia no inhabilita el dolor. Jesús estaba en la barca cuando los discípulos se estaban hundiendo. Jesús estaba al lado de Pedro cuando él se estaba hundiendo. Jesús estaba en la boda cuando se quedaron sin vino. Jesús era el mejor amigo de Lázaro cuando Lázaro murió. La herida, el dolor, el sufrimiento son cosas que vamos a afrontar. Y la respuesta no es evitarnos el dolor, evitarnos el sufrimiento. No es a lo que Jesús vino. Él vino para que nosotros nos sintamos siempre en su presencia, aun cuando haya dolor y sufrimiento. Y ahí está la respuesta a cómo adorar a Dios, cómo entregarnos a Él, aun cuando estamos heridos, aun cuando nos han maltratado, aun cuando nos han tratado injustamente. La respuesta es: ve a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice el Salmo 73 que cuando el salmista entró a la presencia, cuando entré a tus atrios, solamente allí encontré la respuesta. Que Dios nos ayude a siempre estar en su presencia y a poder en su presencia desbordar nuestro corazón tal cual estamos, con rabia, con enojo, con impotencia, no ocultarle nada a Él. Y es la única forma que Él nos transforme. ¿Saben? Y aun cuando estemos en su presencia, seguiremos padeciendo. Pero la diferencia la hace su presencia. Oremos.